Estamos acá con Juan Kornblit, doctor en Historia, especialista en Historia Económica, investigador del CEIX en Argentina y militante de Razón y Revolución. La pregunta dice así: la crisis actual que atraviesa el capitalismo global ha vuelto a poner en boga el marxismo y la economía política como perspectiva de análisis de la economía. Muchos de los autores a los que se debe este resurgimiento no se declaran marxistas, sino liberales o a veces keynesianos, reivindicando por ello solo algunos aspectos parciales de este enfoque. ¿Qué nos podría decir usted de esto? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuáles son los peligros que acarrea este marxismo a medias? Bueno, efectivamente la palabra marxismo es muy amplia y ha sido utilizada de muchas formas. En ese sentido, efectivamente hay una reivindicación de algunos aspectos de Marx por muchos teóricos, incluso teóricos que se plantean, que reivindican el conjunto de la obra de Marx, a la hora de las conclusiones terminan en posiciones keynesianas, con posiciones reformistas, cuando Marx claramente no era keynesiano, no era porque no había nacido, pero no era un reformista. Entonces quizás lo interesante es pensar que lo que hay que retomar de Marx para pensar la crisis es la unidad del modo de producción y no su fragmentación en diferentes problemas separados. Esas salidas reformistas o keynesianas en general son resultado de, por un lado, colocar la producción y por otro lado, colocar los problemas de la distribución y por otro lado, colocar el problema del Estado. Separar todo el capitalismo como en esferas diferentes y luego decir, bueno, me gusta Marx para la producción, pero tomo para el Estado a otro autor o tomo para el consumo a otro autor. Cuando Marx, la riqueza de Marx, uno le guste o no, pero si uno tiene que tomar la tradición de Marx, es ver la totalidad. Cuando uno separa, lo que termina cayendo es diciendo, bueno, a ver, la crisis puede ser provocada por algún mecanismo que explicó Marx, relacionado con la explotación y con la plusvalía y con la tasa de ganancia, pero la solución puede ser, por ejemplo, una medida de aumento del consumo de estilo keynesiano. O apoyar en la lucha de clases a un sector de la burguesía que sea más industrial contra otro financiero, como si el problema fuese de distribución del ingreso entre industriales y financieros. Y en ese sentido es un abandono de Marx, porque Marx lo que muestra es la unidad entre la producción de valor y la forma en la cual se consume el valor, y la unidad entre el proceso de crisis como resultado de la forma en la cual se produce y se sobreproduce la mercancía, y por lo tanto entra en crisis el capitalismo. Por eso en Marx la salida a la crisis y la crisis actual no tiene una salida, en Marx no aparece ninguna salida por la vía de una política reformista o una política keynesiana. El capital lo que necesita para salir de la crisis es destruir capital que sobra y aumentar la tasa de explotación. El aumento del salario o la defensa del pequeño capital no es una salida a la crisis, no soluciona la crisis, sino que son el aumento del salario es una necesidad de los trabajadores para enfrentar su empobrecimiento y la búsqueda de algún tipo de protección de los pequeños capitales es una defensa de los pequeños capitales por no morir. Pero si uno quiere realmente salir de la crisis, tiene que plantearse una perspectiva de expropiar el capital. Y eso es una verdadera perspectiva marxista y no las perspectivas que intentan conciliar a Marx con reformismo, con medidas keynesianas. ¿Hay alguno de estos análisis que usted le haya llamado la atención especialmente? De los análisis que toman parcialmente el marxismo. Bueno, a mí me parece que es la tendencia general del marxismo es tomar parcialmente a Marx. O sea, eso es la tendencia que domina. Cuando uno ve todos los análisis marxistas que se han hecho famosos últimamente, hay un caso, en Estados Unidos hay un caso muy importante, que es todo un grupo de autores marxistas muy famosos, incluido Jaik, Mosley, todos autores que uno ha leído como maestros del marxismo, que cuando terminan planteando cuál es la solución a la crisis, terminan planteando que los bancos le presten plata a la industria para que se estimule. Cuando estamos frente a una crisis cuyo principal exponente es la crisis crediticia, porque no puede pagarse los créditos. Entonces, ¿cómo la solución va a ser más crédito? Cuando uno le pregunta por qué, es o porque en el fondo son keynesianos, o después dicen, bueno, el clima político no da para más, entonces no tiene importancia la verdad, sino que tiene importancia qué podemos decir en un país como Estados Unidos, que si decimos que hay que expropiar el capital, nadie nos lee. O sea, han abandonado el método científico por un método ideológico. Entonces, me parece que en general el marxismo, otro autor conocido es el caso de Dumenil, por ejemplo, que en Chile he publicado un trabajo en la revista Materialismo Histórico, en el cual discuto con Dumenil, en el cual también plantea que la salida de la crisis es volver a una economía industrial frente a una financiera. Autores como David Harvey también van en ese sentido. Y el marxismo más famoso, en última instancia, toma lenguaje de Marx y toma categorías de Marx para justificar una política keynesiana. Entonces me parece que lo que hay que empezar a revisar no es tanto quién se declara
marxista o quién no, sino ver cuál es el análisis concreto que realiza y qué capacidad explicativa tiene realmente de los problemas que tenemos enfrente. Bueno, un poco la misma línea, hablando en términos teóricos más ortodoxos, entre comillas, o sea, no que no una ortodoxia necesariamente, pero ¿cuál cree usted que es el mayor aporte que el análisis marxista puede hacer sobre la crisis y sobre la forma de resolver la crisis actual desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores? Bueno, justamente Marx, y en ese sentido me remito a Marx para no hablar nuevamente del marxismo, porque el marxismo no puede contar de todo. ¿Por qué Marx se plantea una perspectiva que va entroncada con una política de los trabajadores? Porque parte de una totalidad. La burguesía ve el mundo fragmentadamente porque ve el mundo desde su propiedad individual. La clase obrera emerge como una clase en la historia por primera vez expropiada de todo. Y en ese sentido puede ver la totalidad. Y ver la totalidad es ver la unidad de los problemas. Y en Marx justamente el análisis de la crisis es un análisis que parte de la unidad. Parte de la unidad es lo más simple, que es la producción de valor, cómo nos organizamos, cómo esta sociedad produce la riqueza que produce, bajo qué relaciones sociales. Y de esa producción de valor da cuenta de qué mueve el conjunto de la economía y explica la crisis como un problema de valor, a través de su expresión, que es la tasa de ganancia. Y muestra cómo en esa expresión de la tasa de ganancia hay una tendencia a su contracción, que a su vez genera una tendencia a la sobreproducción de mercancía. Es decir, por más que las necesidades sociales crezcan, como hay menos valor, no se pueden comprar. Y como lo que importa en el capitalismo no es la necesidad social, sino la necesidad social solvente, la que puede comprar cosas, la contracción del valor hace que sobren mercancías y eso lleva a crisis. La aparición del capital financiero, del capital ficticio, no es algo separado de eso. Es un intento de cerrar la brecha de no poder consumir por la vía de patear la pelota para adelante. Pero no es solucionar los problemas. Marx muestra claramente que la solución a la crisis tiene que ser en términos de valor. Y para que aumente el valor, en términos capitalistas, lo que tiene que aumentar, como decía antes, la tasa de explotación y destruir los capitales que sobran. Por eso la tendencia que ve Marx en las crisis es que su resolución es violenta. No hay crisis que se resuelva por la vía de que el Estado dé un poquito de financiamiento al estilo del multiplicador keynesiano. Es más, que subiendo los salarios vamos a estar todos felices y sobre la base de la felicidad de todos la economía va a funcionar mejor. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual la resolución de la crisis es violenta. Como la resolución de la crisis es violenta, los trabajadores tienen que prepararse ante esa violencia organizadamente para enfrentarla y para superar las causas de esa violencia. O sea, no se puede enfrentar las causas de una crisis no yendo a las causas sino a las consecuencias. Y en ese sentido me parece que el legado de Marx de la crisis es la necesidad de organizarse en pos de la toma del Estado y la producción revolucionaria, porque eso es lo que nos plantea el propio capital. No es porque queramos, es porque necesitamos hacer eso. Pasando a un tema más local allá de Chile, ¿cómo entiende usted que se podrían más o menos caracterizar las relaciones entre capital y trabajo en un capitalismo chileno que se ha denominado comúnmente como neoliberalismo y que, bueno, que no es solamente propio de Chile, sino que muchas veces ha arrastrado a varios países de Latinoamérica? ¿Cómo cree usted que se puede caracterizar estas relaciones? Bueno, no soy especialista en la economía chilena ni en las condiciones laborales de los trabajadores chilenos, pero uno puede ver ciertas pautas generales de lo que se conoce como las transformaciones neoliberales. Las transformaciones neoliberales en América Latina responden a una transformación en el lugar que juega América Latina en la reproducción del capitalismo mundial, que tiene que ver con el peso de su mercado interno para contener cierto proceso industrial, dado que el proceso de transformación mundial ha llevado a que aparezca una fragmentación productiva en la cual los procesos de trabajo más simples ya no se hagan todos dentro de la misma unidad, sino que se separen productivamente, algunos yendo hacia países del este asiático donde hay mano de obra barata. América Latina, en general, hay excepciones, no se caracterizó por tener una mano de obra barata descalificada, al estilo de la que existe en China o en el este asiático, sino que una mano de obra barata, pero con cierto nivel de vida y calificación un poco por encima de la media de los peores países. Es decir, vivimos muy mal, pero vivimos un poco mejor que como se vive en el este asiático o en China. Eso al capital le podía servir como mercado interno, le podía servir como elemento para atraer producción, para instalar producción, cuando la producción estaba homogeneizada en fábricas que hacían todos los procesos productivos. Cuando por el cambio tecnológico se fragmenta, ya hay ese trabajador con un salario relativamente no tan bajo, por no decir que es alto, porque no es alto, no le permite ser un capital plataforma para exportar como sí lo es el este asiático.
Entonces lo que necesita es una muy fuerte reducción del valor de la fuerza de trabajo. Un ataque a las condiciones laborales y un ataque al valor de la fuerza de trabajo, que lo que va llevando es a un doble proceso. Por un lado, una expulsión y un crecimiento del desempleo muy fuerte en trabajadores que sobran para el capital, o lo que se llama una sobrepoblación relativa, es decir, sobran para el capital, no es que sobran como personas, sobran para la relación capitalista. Y otra, que los trabajadores empleados tengan que ser pagados cada vez por menos valor y aumentando la tasa de explotación. Para hacer todo eso, lo que hay que hacer es revertir las leyes sociales y laborales previas. Y entonces eso se conoce como neoliberalismo. Pero en general muchos autores creen que el neoliberalismo es una fase o un modelo que se contrapone con el anterior y que puede ser reemplazado por el anterior, o sea, se puede volver para atrás. Pero como venía explicando, esto es resultado de un proceso estructural mundial, con lo cual en realidad el neoliberalismo no es más que una fase del capital de necesidad de bajar salarios y de expulsar población. Entonces lo que tenemos en la actualidad bajo esa figura del neoliberalismo es una nueva configuración de la clase obrera en países como América Latina, que ante la imposibilidad de competir con los salarios tan bajos que existen en el este asiático como en China, en Tailandia o en Vietnam, ven, muchos son sobrantes para el capital y los que son empleados en cada vez peores condiciones. Y eso es lo que tiene para ofrecer el capital acá. Digamos, no hay una alternativa diferente a esto en términos capitalistas. Y muchos países latinoamericanos últimamente se puede decir que han vivido procesos de transformaciones económicas y sociales autodenominados como socialismo del siglo XXI. Desde su perspectiva, ¿es posible hablar de un post-neoliberalismo hoy en día en esos países? ¿Qué características tendría para los trabajadores y en qué se diferencia del neoliberalismo? Bien, hablar de un post-neoliberalismo, un poco como lo venía articulando antes, plantearía la idea de que hay como modelos en pugna dentro del capitalismo en términos de, bueno, hay un modelo de producción y basado en la economía nacional y un modelo neoliberal basado en las finanzas y la economía extranjera, como dos realidades dicotómicas. En realidad lo que tenemos son procesos económicos y políticos que se van transformando en función de las transformaciones estructurales del capital, no en términos de modelos que se contraponen. La realidad que tenemos en América Latina y que se esconde detrás de esos fenómenos llamados socialismo del siglo XXI, que son diferentes pero tienen ciertas regularidades, es, como consecuencia de estas transformaciones en el mundo laboral que marcaba antes, un crecimiento muy marcado de la población sobrante para el capital. Crecimiento de las villas miserias, de los barrios pobres, precariedad del empleo, subcontratación, es decir, trabajo, un crecimiento del cuentapropismo como relación comercial directa en el cual se hacen trabajos, digamos, precarios y temporales, o venta comercial de productos producidos por los propios trabajadores y su familia, es decir, un empeoramiento de las relaciones laborales muy marcado. En ese contexto se ha dado una ruptura de las articulaciones tradicionales sindicales de la clase obrera y de sus representaciones políticas tradicionales. Los partidos ligados a sindicatos, las relaciones de gobierno a través de los sindicatos con la clase obrera que marcaban América Latina. Eso ha llevado a la aparición de la población sobrante como actor político a una emergencia y una acción política por su propia dinámica disruptiva de la institucionalidad tradicional de esos países. Las movilizaciones de masas en Venezuela, a través del Caracazo ya del 89, las movilizaciones de masas en Bolivia, con todo el movimiento del Alto de Bolivia, las movilizaciones de masas en Ecuador, el 2001 en Argentina, que no tienen canal de participación directa a través de las estructuras políticas previas. En un contexto en el cual emerge un nuevo poder político basado sobre todo en un muy fuerte crecimiento económico ligado a los recursos naturales y la renta de la tierra, el Estado tiene una capacidad nueva de volver a establecer ciertas relaciones. Pero lo hace estableciendo un vínculo con unas masas movilizadas que exigen participación social y exigen apropiación de esa renta de la tierra y encuentran un vínculo diferente. Al ser diferente, a no ser a través de los canales clásicos de los sindicatos y los partidos tradicionales, construye una ideología que parece novedosa, que muchos han presentado incluso bajo el nombre de socialismo. Pero cuando uno ve esa articulación bajo el nombre de socialismo, lo que termina encontrando es un intento de reconstituir el poder del Estado, en tanto que Estado capitalista, en el cual esa renta de la tierra le permite un montón de herramientas que antes ya no tenía, como políticas sociales, digamos, ciertas mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera, pero cuando uno analiza el principal beneficiado de esas políticas, lo que termina encontrando es que el principal beneficiado sigue siendo la misma burguesía que incluso combate a esos gobiernos.
Entonces, ¿por qué emerge un gobierno que fortalece el Estado capitalista y que, aunque favorece a la burguesía lo combate, por necesidad de contener y de no dejar desarrollar a esas masas que empiezan a participar en política, que encuentran necesidad de avanzar en politizarse y que, como sus necesidades van en contra de la burguesía, ponen en riesgo el propio capital? Entonces, lo que tenemos en los procesos del siglo XXI, más que una realización del socialismo del siglo XXI, es la adaptación política a una nueva realidad de la clase obrera, a la emergencia política de la clase baja, esta nueva forma, pero que intenta reproducir el capital. Entonces, lejos de un socialismo del siglo XXI, es un reforzamiento del capitalismo del siglo XXI. Sabemos también que la economía de varios países latinoamericanos hoy en día, bueno, y hace muchos años, se basa en una preeminencia de la explotación de recursos naturales y también la exportación de materias primas, con bajo valor agregado muchas veces. ¿Cuáles cree usted que son las perspectivas de la explotación de recursos naturales en Latinoamérica? ¿Qué interés tiene el fenómeno económico de la renta de recursos naturales y qué alternativa de construcción de economía existe ante esa problemática? Bueno, efectivamente es central, dado que son países cuyas principales exportaciones son de materias primas, o sea, de mercancías producidas en condiciones no reproducibles en otros países. Y eso le da una ventaja en relación al resto de la economía que se conoce como renta diferencial. ¿Qué significa esta renta diferencial? Que las condiciones de producción del cobre en Chile, del petróleo en Venezuela, de la soja en Argentina, de la soja en Brasil o del petróleo en Brasil, de la ganadería, de ciertos sectores mineros en Bolivia, del petróleo en Ecuador, sus condiciones diferenciales hacen que tengan una mayor productividad que en el resto del mundo, por condiciones sociales y naturales particulares, que les permiten tener ganancias superiores en esos sectores al resto del mundo. Esas ganancias superiores llevan a que cuando se exportan esas mercancías, entre una riqueza del resto del mundo a esos países, que en la década del 80, en los 60 había caído mucho, entonces no tenía un impacto tan grande. Pero en las décadas del 2000, con la crisis mundial y con la entrada de China, se produce un doble fenómeno de especulación por la crisis y demanda de China que hace explotar el precio de las materias primas y hace renacer un ingreso desde las economías centrales hacia los países de América Latina fenomenal. Ese ingreso fenomenal lo que lleva es a la posibilidad de las clases sociales que están dentro del país disputarla y disputarse esa riqueza. Entonces empiezan todas las disputas que estamos viendo, que mencionaba antes, en lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que en realidad es una forma de disputa de renta, pero marcado por una sociedad que había visto quebrado su industria, quebrado su estructura productiva y por lo tanto donde entra a jugar la población sobrante que antes no jugaba un rol. Entonces, efectivamente, la renta diferencial es fundamental para entender todo el proceso latinoamericano actual. En general se plantea esto como que es una exportación de bajo valor agregado sin ver la renta de la tierra. Y en realidad no es una ceder valor, que es lo que está detrás de decir que hay bajo valor agregado, sino que es un ingreso y por eso hay tanta efervescencia en estos años, porque hay un plus que hace entrar. El problema es que el grueso de esa renta no es tanto el problema de que sea explotada esa renta, obviamente hay que tener en consideración por los problemas ecológicos, aunque hay que pensarlos en términos sociales y no de la naturaleza en abstracto de lo social. El problema es quién va a parar esa renta. Y el grueso de esa renta va a parar a un montón de burguesías chicas, ineficientes, y a la burguesía extranjera que busca recuperar esa renta, que la dilapida. Entonces el problema principal es que la clase tiene que plantearse dejar de ceder esa renta a un montón de capitales que no pueden impulsar el proceso nacional, sino apropiársela directamente, y para hacer eso tiene que plantearse una estrategia socialista real que implica la expropiación del capital. La economía chilena, ya volviendo al país, se ha especializado, además del cobro, en la exportación de productos primarios con bajo valor agregado del área agroindustrial, pesquero y forestal. En la mayor parte de los casos de estos sectores de la economía, los trabajadores reúnen las peores condiciones laborales del conjunto de asalariados y presentan también bajos niveles de conflictividad laboral. Ahora, considerando que el mundo rural está aún en transformación hacia formas muy distintas que las que conocíamos en el pasado, y también considerando un poco la experiencia argentina en este ámbito, ¿por dónde cree usted que pasa la consolidación de un movimiento de trabajadores rurales? ¿Es posible que estos trabajadores rurales establezcan lazos de clase con sus pares urbanos sin las relaciones verticales que se dieron en el pasado? Bien, me parece que es clave, y la pregunta tiene un ángulo muy bueno, que es considerar los trabajadores rurales. Porque hay una tendencia general, incluso dentro del marxismo, a pensar que en el agro no se dan las relaciones salariales.
y a pensarlos como campesinos, comunidades familiares, y no ver que detrás de esas figuras de campesinos, en general puede haber una pequeña burguesía, pero lo que predomina son obreros rurales, y que el sujeto de la producción en el agro son los obreros. Hay condiciones en la producción rural que hacen dificultosa la organización, dispersión territorial, temporalidad de los procesos productivos, entonces no hay permanentemente el mismo tiempo de trabajo, entonces las concentraciones van variando. Pero hay un problema general que ha sido la no organización de esos sectores por no considerar los trabajadores. No sé cómo es el caso chileno, pero uno puede observarlo claramente en el caso argentino, en el caso brasileño, en el cual se confunde detrás de la figura de campesino al obrero rural. Y en lugar de reclamarse una organización en términos de sindicato, de organización por la defensa del valor de la fuerza de trabajo o del subsidio al desempleo en el momento en el cual no tiene trabajo temporal, se lucha, por ejemplo, por su identidad indígena. Pero esa identidad muchas veces se esconde detrás de una estructura burguesa en la cual el explotador también es indígena o el explotador también es de origen agrario, y entonces ese subsidio va a parar al explotador y no al obrero. Entonces, hay dificultades objetivas para la organización, pero si queremos avanzar en una organización real, es muy importante ponerse a estudiar las condiciones reales, y lo que va a avanzar del estudio de las condiciones reales es que detrás de esas figuras que tienen un nombre diferente porque tienen una historia diferente como campesino, indígena, lo que se esconde es una relación salarial. Entonces, una estrategia política que dé cuenta de sus necesidades reales va a ser mucho más potente para organizarlos, una estrategia que se monte en los aspectos culturales pero no pueda responder a sus intereses materiales. Y en ese sentido me parece importante el estudio de esas condiciones para garantizar una organización, teniendo en cuenta las dificultades reales que existen en términos de dispersión y de temporalidad del trabajo. Bueno, acá en Chile igual está esa distinción entre, al menos muy marcada, el movimiento mapuche, pero más que eso, realmente nos interesa mostrar un poco al tema de los trabajadores rurales que no tienen esa identidad y que, tal como usted mencionaba, están muy dispersos geográficamente, también tienen temporalidad de trabajo. En el pasado al menos se logró cierto nivel de organización más allá del movimiento mapuche en trabajadores rurales con ciertas legislaciones que los agrupaban en sindicatos comunales o en grandes extensiones de tierra. No sé, ¿usted piensa que a lo mejor un plus para lograr la organización de estos sectores puede pasar por institucionalidad? O sea, ¿es necesaria una legislación determinada? ¿Cómo ha sido la experiencia argentina en ese sentido? A ver, la experiencia argentina es un sector en el cual ha sido en gran medida, cuando me mencionaba el problema indígena o el problema, digamos, campesino, es porque sobre todo la izquierda no se ha preocupado por organizar a los trabajadores rurales como trabajadores rurales, porque no los considera el principal problema del campo, sino que se coloca el problema indígena en el problema campesino. En ese sentido veo que hay un abandono de planteos que vayan hacia la organización en términos políticos, más allá de que sindicalmente hay dificultades. La experiencia argentina sindical efectivamente es que hay un sindicato, digamos, muy débil y que es el sector agrario, es el sector peor pago de la economía. Efectivamente hay un problema estructural en su organización y una dificultad estructural, que no sabría decir cuál es la receta organizativa mejor. Lo otro que también hay es una tendencia a pensar en el agro en términos, no sé cómo ocurre acá en Chile, pero en Argentina muy fuerte, donde la contraposición estaría dada entre un sector casi precapitalista llamado oligarquía y un sector de producción pequeña llamado chacareros o pequeña producción familiar de burguesía, y en el cual se ha colocado el conflicto entre esos dos sectores antes de que visualizar el sector del trabajo. Entonces yo creo que quizás en Chile es más claro que son obreros, entonces por eso digo sería diferente, pero en Argentina el primer trabajo que uno tiene que hacer es hacer visible la existencia de una clase obrera en el campo. Para poder pensar cómo organizarla, primero es estudiarla y hacerla visible. Porque si no la conocemos y nos quedamos, no vemos detrás de la apariencia de que en el agro hay pocos trabajadores, es muy difícil organizarlos. Después va a tener que ver con entroncarlo como tiene por ejemplo el tema de la temporalidad, con el seguro del desempleo y la lucha por ejemplo por el seguro del desempleo. Eso ordena mucho el trabajo temporal, entonces puede ser un aglutinador. Pero hay que pensar las condiciones concretas de trabajo en cada sector, ¿no? Se hace diferente, usted menciona muchos sectores diferentes, pero no se puede hacer una receta general, lo que hay que hacer es ponerse a estudiar en cada rama, en cada sector, cuáles son las dificultades. Bien. Bueno, para finalizar, como es sabido, en los últimos años se han hecho conocidas algunas experiencias de movilización que algunos llaman ciudadanas, como
los Occupy, los indignados, las protestas de Brasil ahora último, y también las que hubo en Chile hace poco tiempo, se les llama ciudadanas porque quizás no tienen un componente de clase marcado, porque agrupan a diferentes expresiones. ¿Qué opina de este tipo de expresiones de lucha social o política? ¿Qué opina respecto a la lucha de clases o a la contradicción entre trabajo y capital? ¿Son algún reflejo de eso? ¿Tienen algo que ver? ¿Son un aporte o síntoma de la descomposición del movimiento obrero? ¿Cree que sirven efectivamente para disputar el espacio del capital? Bien, creo que se articula con unas respuestas que fui dando antes. La transformación que opera el capitalismo lo que está generando es un proceso por el cual una gran parte de la población sobra para el capital. Y eso se expresa en términos de desempleo, pero no solo de desempleo. Cuando uno tiene una juventud que es explotada en niveles de intensidad tan grande que no tiene perspectiva de futuro, es parte, aunque sea empleada, de la sobrepoblación, lo que sobra para el capital. Cuando uno tiene una perspectiva de que no va a poder tener su casa, no va a poder tener su auto, está queriendo decir que su valor de fuerza de trabajo no alcanza para reproducirse como familia, si no reproduce a la clase obrera, sobra para el capital. Todo ese proceso de formación entre diferentes formas de población sobrante ha ido emergiendo en el mundo bajo diferentes formas. Porque en cada país esa población sobrante toma diferentes formas. Uno puede ver el movimiento piquetero en Argentina, puede ver los estudiantes que no tienen perspectiva de futuro porque han sido expropiados desde que tienen que pagar una matrícula tan grande que no van a poder vivir. Entonces eso implica que han sido sobrantes para el capital, no van a poder reproducirse como futuros profesionales después de haber estudiado, o las poblaciones de los barrios marginales en Venezuela, o lo que está pasando ahora en el Cairo. Es decir, movimientos de masas de una población que es obrera en su relación social, es decir, su única relación social es vender una mercancía, pero esa mercancía que tiene para vender o no puede venderla o la vende en una condición tal que lo que lleva es que no pueda reproducirse. Al estar en esa situación de no poder venderla o tener una mercancía que no puede reproducirse, su relación laboral no es lo principal que ordena su vida. Porque o no puede vender su fuerza de trabajo o la vende en una condición tal que el lugar de trabajo no ocupa un lugar central en términos organizativos, porque son muy precarios los trabajos. Entonces, cuando va a reclamar lo suyo, el primer paso que tiene es no identificarse como obrero, sino identificarse como algo diferente. Sin embargo, esa acción que está teniendo es una acción de clase obrera. Porque su relación social es una relación de clase obrera y tiene esos problemas que tiene. O sea, no puede reproducir su vida, está en crisis porque es parte de la clase obrera. No puede pagar su boleto de colectivo porque no tiene un sueldo que le alcance para pagar su boleto de colectivo, por ejemplo en el caso de Brasil. Entonces lo que está expresando eso es una población sobrante y una rebelión mundial de la población sobrante. Que como decía, su forma organizativa rompe con el sindicato tradicional y por lo tanto rompe con los partidos que han estructurado toda su política en función del sindicato tradicional. Eso es emerger y que tengan lugar movimientos políticos que no los vean como clase obrera. Y que la ideología fuese la negación de su carácter de clase obrera. El problema de esos movimientos es que no puede identificar la causa que hace que toda esa gente salga junta y no puede identificar los intereses materiales comunes que tiene toda esa gente que sale junta. Que es que su relación social es ser portador de la mercancía fuerza de trabajo y no poder venderla. Entonces por eso tiene un límite, porque terminan planteando consignas de tipo keynesianas, consignas de tipo reformista, problemas ciudadanos como son problemas de clase. Es decir, plantea toda una estrategia que, como se ha visto en todos esos lugares, termina diluyéndose sin grandes conquistas. Porque ni siquiera tiene reivindicaciones materiales concretas que den cuenta de las necesidades materiales reales del sujeto que interpela. Por eso termina diluyéndose. Ahora bien, la izquierda o los partidos que se plantean una perspectiva política de la clase obrera han tendido a verlos como si no fuesen obreros. Entonces no han intervenido, o han intervenido desde un lugar ideológico, pero no desde consignas materiales. Entonces, el desafío que plantea todo este gran movimiento de la población sobrante a nivel mundial es cómo encontrar formas organizativas que den cuenta de una realidad que ya no está centrada en el sindicato y no está centrada en los partidos tradicionales, pero que responde a intereses obreros. Por lo tanto, cómo articular una política organizativa desde la clase obrera para sectores que no se reconocen como clase obrera, pero son clase obrera. Y en ese sentido, la estrategia socialista vuelve a actualizarse con estos movimientos, vuelve a plantearse la clase obrera en las calles. Es cuestión de hacer consciente lo inconsciente que está operando ahí. Y ese es el rol de la política y ese es el rol de un partido. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.